Hispania, en el año 182 a.C., está de lleno en la primera guerra celtíbera. Los romanos, que habían llegado a Iberia hacia el año 218 a.C., provocan una larga rebeldía de los diferentes pueblos hispanos contra el expansionismo de Roma. Hacia el año 185 a.C., el pretor Cayo Calpurnio Pisón, con el ejército formado por los efectivos de las dos provincias hispanas, derrota a celtíberos y carpetanos en la batalla de los Vados del Tajo. En el año 182 a.C., el pretor Fulvio Flaco vence a los lusones y los expulsa de la Susetaña y de la Lusitania, derrotando también en el 181 a los celtíberos occidentales y carpetanos en la batalla de Ébura y a los veros y sus aliados en el paso del Saltus Manliano. A continuación, el Senado romano ordena al nuevo pretor Sempronio Graco que conquiste y pacifique la Celtiberia, dándole para tal fin una tercera legión. Es una victoria para Sempronio Graco, frente al revés que ha impedido a Fulvio Flaco volver con el ejército de Hispania. Continuando en el año 179 a.C., después del tiempo de tranquilidad y preparación de su ejército en los cuarteles de invierno, se prorrogan los cargos tanto de Tiberio Sempronio Graco como de Lucio Postumio Albino, y se les asigna aproximadamente 3.000 infantes y 300 jinetes romanos y 5.000 infantes y 400 jinetes aliados latinos reclutados por los cónsules. El reparto del suplemento es de nuevo desigual, al haber sido asignadas muchas más tropas para la Hispania Citerior. El pretor Sempronio Graco ha pasado todo el año 180 a.C. entrenando a su ejército, que recordemos está compuesto por unos 34.500 efectivos. Sabemos por los acontecimientos posteriores que también recluta auxiliares hispanos. No parece que estos pasen de los 5.000, lo que acerca al ejército de Sempronio Graco a la ingente cifra redonda de los 40.000 efectivos. Seguramente recluta auxiliares para superar numéricamente los efectivos de los celtíberos, que recordamos en el año 181 a.C. han logrado reunir un ejército de 35.000 combatientes en la Celtiberia occidental. La recluta de auxiliares responde no a una norma, sino solo a casos de necesidad, igual que las anteriores ocasiones en las que se han reclutado auxiliares locales, las de Quinto Fulvio Flaco en el año 181 a.C. y la de Lucio Quincio Crispino y Gayo Calpurnio Pisón en el año 185 a.C. Los dos magistrados romanos de Hispania, Tiberio Sempronio Graco y Lucio Postumio Albino, trazan un plan para llevar las operaciones militares de forma conjunta en Hispania. Sempronio Graco marcha contra los celtíberos siguiendo las órdenes del Senado romano, mientras que Postumio Albino, procedente del sur, atraviesa la Lusitania para a continuación atacar a los vaceos. Después gira y se dirige hacia la Celtiberia occidental, ya que si en esta hay una guerra importante, Sempronio Graco está en la zona más alejada de la misma. Estos planes se refieren a la Celtiberia occidental, que es la que ha demostrado ser la amenaza mayor al movilizar al gran ejército en el año 181 a.C. El pretor Postumio Albino marcha en principio contra los vaceos, lo que nos indica, lo más seguro, es que ya están ayudando a los celtíberos occidentales en su guerra contra Roma, aunque no participen directamente con tropas, sino que su aportación debe ser más bien logística, dando grano y otros recursos a los celtíberos. La parte más alejada de la Celtiberia se refiere a la zona en la que se ha internado Fulvio Flaco a principios del año anterior, el 180 a.C., para saquearla. El plan de Sempronio Graco, que es en la práctica el que manda en Hispania en este momento, es que Postumio Albino actúe más bien como un apoyo que como un igual en rango. El plan de Sempronio Graco es partir desde la Carpetania controlada por Roma para ir conquistando la Celtiberia occidental, mientras que Postumio Albino ataca a los vaceos para privar a los celtíberos de su apoyo logístico en la retaguardia. Finalmente, ambos ejércitos romanos se deberían encontrar, si todo va bien, en lo más profundo de la Celtiberia occidental, en el centro y este de la actual provincia de Guadalajara, para someter y conquistar definitivamente a estos celtíberos. No hay indicios de que los arébacos en este momento sean todavía conocidos por los romanos, ni de que participen en la primera guerra celtibérica. Por lo tanto, la Celtiberia situada más al norte-noroeste, principalmente la mayoría de la actual provincia de Soria, no participa en la guerra. Lo primero que hace Sempronio Graco es tomar la ciudad de Munda, que está cerca de Cabeza de Griego, en Cuenca, asaltándola de noche y por sorpresa. Sempronio Graco conquista Munda exigiendo rehenes y dejando una guarnición,
y avanza después arrasando con todo hasta la cercana ciudad de Cértima y la pone bajo asedio. De estas dos ciudades existen dos inscripciones romanas en dos villarios, que se conocen desde antiguo, pero que actualmente ya no se pueden leer. La primera inscripción indica que Cértima dista de Munda 20 millas y es descubierta en las cercanías del Cerro de la Virgen de la Cuesta, en el actual término municipal de Alconchel de la Estrella, pueblo de la provincia de Cuenca. La segunda inscripción dice que la ciudad de Cértima está a 1 milla y se encuentra en la antigua calzada romana que une este cerro con la actual localidad cercana de Villarejo de Fuentes, también en la provincia de Cuenca. Estas inscripciones sitúan la ciudad de Cértima en el Cerro de la Virgen de la Cuesta, donde actualmente se localiza un asentamiento prerromano que está sin excavar. No hay un lugar seguro para la ciudad de Munda, quizás por eso habría que buscarla en las cercanías de Contrevia Cárbica, ciudad que ya había sido conquistada por Fulvio Flaco y de la que parte la campaña de Sempronio Graco, o al menos del territorio circundante. Cértima, por lo tanto, es el asentamiento situado en el Cerro de la Virgen de la Cuesta, mientras que Munda estaría cerca de Contrevia Cárbica, subiendo por el valle del río Cibuela, que se interna en la Celtiberia. Sempronio Graco parte, como parece lo más lógico, de la zona de más reciente conquista por el pretor Fulvio Flaco, la de la ciudad de Contrevia Cárbica, bien desde algún punto en el área o desde la misma ciudad. En el asedio de Cértima se produce el episodio de los legados celtíberos. Los asediados de Cértima habían pedido permiso a Sempronio Graco, que los estaba asediando, para que permitiera pedir ayuda a los celtíberos, con la promesa de que si no la recibían, se rendirían a continuación. Estos supuestos aliados, los enviados celtíberos, acceden a visitar la ciudad sitiada de Cértima, llegando desde la ciudad de Alce en pocos días. Seguramente viajan deprisa debido a la situación de asedio de Cértima, por lo que Alce debe ser una ciudad cercana. La localización de la ciudad de Alce también está en debate, pero es posible que sea la identificada con la Alces mencionada por el itinerario antonino, situada también en la Carpetania, en la zona de los actuales municipios de Campo de Cristana y Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Concretamente, es posible que la ciudad de Alce se sitúe en el Cerro de la Virgen, cerca del actual municipio de Campo de Cristana. Esta propuesta se ha visto reforzada en los últimos años por el hallazgo de un campamento romano republicano en las cercanías, que permanece sin excavar y por lo tanto sin una cronología precisa, pero que podría ser perfectamente el campamento desde el que Sempronio Graco más tarde asedia Alce. El Cerro de la Virgen está a unos 55 kilómetros del Cerro de Nuestra Señora de la Cuesta, que a una media de 30 kilómetros al día, y contando la ida y la vuelta, haría de un viaje de unos 5 días entre que partieron los enviados de Cértima y vuelven con los legados celtíberos, lo que encaja con el relato del Tito Livio. Los legados celtíberos, enviados por la ciudad de Alce, al ver el tamaño enorme del ejército romano y observarlo desfilar y maniobrar, se asustan y deciden no ayudar a la ciudad de Cértima, convenciendo a su vuelta a los otros habitantes de la ciudad de Alce. De esta manera, y tras un último intento de pedir ayuda mediante señales luminosas durante la noche, la ciudad de Cértima se rinde al día siguiente de la partida de los enviados celtíberos. Estos primeros pasos de la campaña de Sempronio Graco dejan muy claras las intenciones del propretor. Utiliza su gran ejército para ir de población en población, tomándolas mientras que a los celtíberos los trata enteramente como enemigos. A los carpetanos, aliados de estos, les da una oportunidad de unirse a él y abandonar a los celtíberos. Sempronio Graco, después de tomar la ciudad de Cértima, se dirige hacia la ciudad de Alce, donde está situado el campamento de los celtíberos, a los que los habitantes de Cértima han pedido ayuda. Los celtíberos están, por lo tanto, fuera de la ciudad, no dentro de la misma. Sempronio Graco ha pensado que antes de dirigirse hacia el norte para conquistar la Celtiberia, debe solucionar el problema de la ciudad de Alce, donde hay celtíberos, 9.000 concretamente, y están al sur. No quiere dejar a sus espaldas un contingente tan importante de combatientes enemigos. Sempronio Graco los derrota, muriendo, según Tito Livio, 9.000 celtíberos, cayendo prisioneros 320 y capturando a los romanos 112 caballos y 37 enseñas militares. De nuevo, estas cifras deben ser matizadas. La narración de las operaciones que nos transmite Tito Livio es muy reveladora.
Sempronio Graco primero se dedica a neutralizar las avanzadillas de los celtíberos con ataques de infantería ligera y después va provocando combates cada vez mayores para hacer salir a todos los posibles de su campamento. Es decir, que los celtíberos permanecen en su campamento y rehúsan el combate. ¿Por qué? Si seguimos las cifras de Livio, los celtíberos deben de contar con un mínimo de unos 20.000 efectivos, y eso, contando con los 9.000 muertos, suponen un desastre colosal de casi la mitad de los combatientes muertos, algo que por el relato de Tito Livio no parece probable. Pero podemos pensar que los celtíberos tienen en ese momento un ejército similar en número al que habían reunido en el año 181 a.C., es decir, entre 30 y 32.000 efectivos. En cualquiera de los dos casos, se hallan en inferioridad numérica, pero en el segundo caso, esta desventaja es asumible si se consigue llevar con inteligencia. Sin embargo, del relato de Livio se deduce que los celtíberos están encerrados en su campamento y que evitan a toda costa salir en gran número para evitar que Sempronio Graco pueda forzar una batalla campal. De ahí que el plan del romano sea ir haciéndoles salir cada vez en mayor número, provocando combates mayores. El romano pretende librar una batalla campal, los celtíberos se niegan. ¿Por qué? Pues porque la diferencia numérica es abrumadora e insalvable a favor de los romanos. El cálculo más razonable es que no parece que los celtíberos pasen de los 10.000 efectivos. Esto explicaría su actuación y también su negativa a ayudar a la ciudad de Cértimo. Librar una batalla campal con una diferencia de 3-1 es un suicidio, y conocen muy bien el número de los romanos, en torno a los 40.000, porque sus legados los han visto maniobrar durante su parlamento en el asedio de la ciudad de Cértimo. No, los celtíberos deciden permanecer en su campamento, que sabemos por el relato de Tito Livio está fortificado. A Sempronio Graco se le presenta entonces un dilema, ya que no puede lanzarse a la conquista de la Celtiberia dejando un ejército de medianas proporciones en su retaguardia, y parece a la vez que los celtíberos no terminan de morder el anzuelo y no puede forzar una batalla campal. La otra opción es asediar un campamento bien fortificado, lo que le retrasaría y se podría alargar mucho, o tomarlo al asalto, lo que seguramente provocaría ingentes bajas en su ejército. Sempronio Graco sigue intentando hacer salir a los celtíberos y finalmente consigue que un número suficiente de estos lo haga al enviar un falso ataque a su campamento. Este ataque se realiza con las tropas auxiliares, por esto sabemos que ha reclutado auxiliares hispanos. Estas tropas deben fingir que se ven abrumadas por la superioridad numérica de los celtíberos y retirarse hacia el campamento romano. De esta manera sabemos que por lo menos el ejército celtíbero era superior a los auxiliares. En este testimonio nos basamos para opinar que los auxiliares hispanos no pasan de los 5.000 hombres, aparte de que seguramente se han buscado unas cifras redondas de unos 40.000 efectivos en total en el ejército romano. Los celtíberos pican en el anzuelo. Seguramente ambos campamentos, el celtíbero y el romano, están bastante alejados, y los celtíberos ven la oportunidad de eliminar a un contingente del ejército enemigo y así sangrarlo sus efectivos antes de que el resto del ejército romano tenga tiempo de ayudarles. Contando con que dejen una guarnición en el campamento, se enfrentan unos 8.000 celtíberos contra 5.000 auxiliares romanos hispanos. Todo parece ir bien para los celtíberos, pero cuando persiguen a los auxiliares en retirada, el resto del ejército romano sale de pronto de su campamento y les ataca. No creemos que los celtíberos que persiguen a los auxiliares hispanos tengan intención de atacar el campamento romano, como dice Tito Livio. Seguramente, para cuando los auxiliares hispanos entran en el campamento romano, los celtíberos ya se están retirando. Pero Sempronio Graco ya ha conseguido alejarlo lo suficiente de su campamento y el ataque romano impide que vuelvan a tiempo a refugiarse en él, por lo que acaban perdiendo el recinto. Hay que reducir las bajas a 1.000 celtíberos y sí que podemos aceptar el número de prisioneros y también el de bajas romanas, 109, la mayoría seguramente auxiliares hispanos. Los 9.000 celtíberos muertos, de los que habla Tito Livio, son en realidad los que quedan y sobreviven, aproximadamente retirándose del lugar. Finalmente, Sempronio Graco ha conseguido neutralizar a este ejército celtíbero. Sin embargo, no toma la ciudad de Alce, como habría sido lo más lógico. ¿Por qué? Parece que porque ve que es una plaza muy bien defendida y su asedio se prevé largo y costoso. También porque los restos del ejército celtíbero derrotado están por la zona y pueden dedicarse a hostigar a los romanos durante el asedio
convirtiéndose en una molestia. El propretor entonces decide penetrar en la Celtiberia occidental, que es el objetivo principal de su campaña, para no retrasarse. Este movimiento también obliga a los restos del ejército celtíbero a volver a sus tierras para defenderlas, dejando más débil este área de la Carpetania todavía sin control romano. Además, esta zona ya está desconectada del resto de la Carpetania independiente debido a la conquista por los romanos de Contreria Cárbica. Esta ciudad romana, en la actualidad, estaría cerca del pueblo conquense de Huete. El razonamiento es demoledor. Si cae la Celtiberia contigua, quedaría aislada y rodeada de territorio romano. Sin embargo, el pretor romano no deja del todo desprotegida su retaguardia, ya que establece un campamento junto a Alce para vigilar la zona, el campamento del Real. Tito Livio dice que Tiberio Sempronio Graco parte con su enorme ejército y se interna en la Celtiberia occidental, conquistando todo a su paso, bien por la fuerza o bien aceptando la rendición de las poblaciones. De esta manera, rápidamente consigue la rendición de 103 plazas, dato que creo debemos limitar a la Celtiberia occidental, donde se desarrolla esta parte de la campaña. Después de estas conquistas en la Celtiberia, y una vez confirmada su superioridad, vuelve a la ciudad de Alce e inicia el asedio de la población, con base seguramente en el campamento del Real, que termina con la conquista de la ciudad, donde toman muchos rehenes valiosos, entre ellos 2 hijos y una hija del caudillo Turro. Este caudillo, visto que el propretor le permite vivir a él y a su familia, y que también está enfadado por el abandono de sus aliados, solicita y consigue luchar junto a los romanos, por lo que a continuación se pasa a su bando. Livio describe a este personaje como un caudillo muy poderoso. Seguramente está al mando de toda la comarca sureste de la Carpetania, siendo Alce su base. Podemos ver en este episodio que mientras Turro lucha en otras partes con su contingente, los celtíberos se comprometen coaligándose para defender sus tierras en virtud de su alianza. Como no han podido proteger a su familia de los romanos, Turro ha cambiado de bando y se une al más fuerte, es decir, al que le puede proporcionar seguridad. Antes son los celtíberos, ahora los romanos. A continuación, Sempronio Graco y su imponente ejército rinden la ciudad de Ercábica, en la provincia de Cuenca, en vista de que no hay manera de parar a Sempronio Graco. Hay que dar la razón, en esta ocasión, a Tito Livio y a esos otros historiadores anónimos que son su fuente, cuando dicen que la rendición de las ciudades no es sincera y que las hostilidades se reanudan una vez que el ejército romano abandona su territorio. Esto es consecuencia de la política de Sempronio Graco, que como hemos visto no quiere entrar, arrasar con todo y declarar el poder de Roma, sino que busca ganarse el respeto y la lealtad de los celtíberos para asegurar la dominación romana. Evidentemente, esto no significa que no levante la mano contra nadie. Al contrario, su estrategia es ir arrasando todo a su paso, mostrando su poder militar para infundir miedo y provocar la rendición para luego mostrarse clemente, como con Munda, Cértiva y Alce, para ganarse la gratitud de los vencidos. Esta mención de Livio de que las ciudades se rebelan una y otra vez demuestra que la guerra, pese al buen talante del pretor, es dura e intensa, con muchos combates y destrucciones de asentamientos y seguramente con muchas muertes en ambos bandos. Con la rendición de Ercábica, caen en poco tiempo los últimos rescoldos de resistencia de la tierra de los Folcades, ya que los celtíberos consideran que los romanos les han derrotado y que no tienen otra opción que rendir. Sabemos, gracias a Piano, que el propretor firma tratados con todos los celtíberos vencidos, por lo que pasan a ser aliados de los romanos y les toma juramento. En la práctica, los celtíberos pasan a estar dominados por los romanos. Apiano da más información acerca de los tratados en su explicación del comienzo de la Segunda Guerra Celtibérica en el año 154 a.C. Se prohíbe a los celtíberos fundar nuevas ciudades y se les exige pagar tributos y aportar tropas al ejército romano cuando se les necesite. Las dos últimas exigencias son algo común, que también deben hacer, por ejemplo, los latinos de la península itálica. Sempronio Graco somete entre 200 y 300 poblaciones, que no ciudades, como dice Flor. Unas no serían, otras serían aldeas, otras fortalezas y otras menos granjas. Se acepta la cifra de Tito Livio de 103 y la relaciona con la Celtiberia occidental.
Las otras poblaciones vio al vino como participante en la Primera Guerra Celtibérica, a pesar de que sus acciones en principio están relacionadas con el plan para derrotar a los celtíberos, ya que en la práctica no influyen casi nada en la campaña de Sempronio Graco. La gran mayoría de conquistas de poblaciones de forma violenta se deben a la campaña de Sempronio Graco en el año 179 a.C., aunque en la Celtiberia occidental no podemos descartar, al menos en el área en torno a Contrevia Cárbica, que algunas de las destrucciones se puedan achacar a la anterior incursión de Fulvio Flaco, aunque ésta fuera limitada. Resumiendo, los pactos conseguidos por Sempronio Graco, como dice Appiano, le granjean gran fama en toda Hispania y en Roma y apuntalan la memoria de sus acciones y su figura. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.